Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores. Hace tiempito que no hablo de la lucha libre en Puerto Rico y les voy a decir por qué. Los cierres de temporada ya se dieron. Básicamente el 2019 ha concluido luchísticamente hablando. Pero este año hay una diferencia a otros años, y es que yo hago los valores del año. Este año vienen un poquito más cargados porque pues, obviamente creo que básicamente es el primer año que de principio a fin el canal corre. Este canal comenzó en el 2017, pero fue a mediados del mismo, que el año pasado, anterior a este, fue un poquito más intermitente, y yo creo que aquí es donde hemos logrado construir un poquito de regularidad. Y la otra razón por la cual, y el contenido de Puerto Rico no era uno de mis fuertes dentro del canal, pero estamos en el 2019, el último año de esta década. Y yo voy a estar haciendo los valores del año, tanto de la lucha libre internacional, WWE, New Japan, todo lo que sea, fuera de Puerto Rico, durante la semana que viene, y lo mismo con los de Puerto Rico. Pero de la década, los voy a hablar hoy. Tanto los de WWE como los de Puerto Rico, lo voy a estar hablando durante este fin de semana. Van a ser los dos videos de contenido de este fin de semana, y hay una razón bien clara para eso. Primero, que para el video de los valores de Puerto Rico, el señor Tito Portela me va a estar acompañando, y vamos a dar un poquito de opiniones diversas, y creo que podemos cubrir más allá del 2019. Pero vamos a hablar de la década, y es que esto es una década diferente, al menos en Puerto Rico. Cuando comparamos la década del 2000 al 2010, teníamos IWA, la lucha libre todavía estaba en un muy buen sitial. Aquí llegamos al 2010 y ya pues IWA estaba en ruta de morir. WLC estuvo unos años sola sin competencia. Llegó WWL, cerró, abrió. Y ha pasado de todo un poco durante esta década. Pero yo me voy a especificar en varias cosas. Y estas son las 4 categorías que voy a cubrir dentro de este video. Luchador de la década, valga la redundancia. Y obviamente voy a mencionar uno que otro que pudo haber estado dentro de la conversación. Historia de la década, que no quiere decir feudo. Cuando digo historia de la década, es la historia, cómo evolucionó y a lo que nos llevó y lo que causó. Empresa de la década y lucha de la década. Y obviamente cuando voy a hablar de empresa de la década, creo que es la posición más fácil. Creo que aunque WWL llegó un poquito antes de mediados de la década, tuvo sus cierres, tuvo sus ups and downs. WWC, a pesar de tener eso mismo, sus altas y sus bajas, siempre se ha mantenido consistente. Y cuando digo consistente es que siempre han estado trabajando. En esta década tuvimos el huracán, que obviamente eso aguantó un poquito las cosas dentro de la lucha libre en Puerto Rico, pero mucho extranjero vino. Jeff estuvo aquí, Rey Mysterio estuvo aquí. O sea, pasaron muchas cosas, y yo creo que WWC, sin temor a equivocarme, pues fue la empresa de esta década en general. Pero ahora vamos a hablar de la historia de la década, y sé que aquí muchos me pueden acribillar un poco. Y mi historia de la década, para mí, viene de 2 luchadores que no son acordes a esta década, no son acordes a los últimos años de lucha libre. Y a eso me refiero, a que la historia de la década para mí fue la historia entre el señor Carlos Colón y el Invader número 1. Y yo les voy a explicar por qué. Tú tienes que hacer historias que, más allá de lo que tú puedas darme en un ring, que lo que tú puedas aportar como trayecto, primero que tienes que hacer lógica, primero que tiene que haber drama, primero que tiene que haber gente involucrada en ello. Y esta historia lo logró todo eso, y les voy a explicar un poquito más de dónde sale toda esta historia. Y sé que muchos se van a preguntar por qué la historia de la década, pero vamos a ser francos. Para hacer una buena historia, como mencioné anteriormente, además del drama, del background que uno conozca, detrás de la historia que hubo para la rivalidad entre Carlos Colón y el Invader, había cierto realismo. Para los años 80, siempre se supo que como Carlos ya era el dueño de WWC, pues él siempre era
y de cierta manera era el número uno. Y el Invader siempre tuvo que ser relevado a otros puestos. Además de que aquí vemos al Invader ser full rudo. Estuvo siendo full rudo desde que se alió con Carlitos Caribbean Cool. Ya uno sabe la historia. Y yo creo que ese toque de realismo y esa oportunidad que tuvieron de apelar no solo al fanático vieja escuela, porque vamos a ser honestos, la fanaticada de la lucha libre en Puerto Rico es una fanaticada bastante adulta que se acuerda de eso. Vamos a decir que tal vez los que estamos más conectados a lo que está pasando ahora, pues es una minoría, pero es en ese entonces, para ese Summer Madness específicamente, que ellos llenaron, que metieron un montón de gente cuando se enfrentaron en esa lucha que tuvieron, venía bien cargado de esa rivalidad, de esa historia de años, de ese resentimiento. Y yo creo que el hecho de que no solo hubo buenas promos, no solo se sentía real, sino que también fue taquillera, el público lo compró. Creo que para mí pocas historias durante esta década lograron tener ese tipo de impacto, así que me voy con esa como la historia de la década, por más que mucha gente quiera decir lo que quiera decir de otras historias. Yo creo que esta fue la que más fuerte tocó y la que más resultados se vieron en taquilla. Vamos a hablar ahora, ya como mencioné la empresa de la década, mencioné la historia de la década, ahora me falta la lucha de la década. Y voy a poner esta lucha como la lucha de la década por una razón. Esta lucha, al igual que en Estados Unidos, mucha gente dice que cuando Shawn Michaels y Bret Hart lucharon en WrestleMania 12, fue que mucha gente empezó a inspirarse a que si tenían ese tamaño, si tenían ese tipo de estilo de luchar, podían ser estelaristas. Esta lucha de Insurrection, donde pudimos ver a 450 Hamed enfrentándose al sensacional Carlito en ese entonces, cambió el juego. Y cambió el juego porque el público de Puerto Rico ya estaba, de cierta manera, empezando esos años de globalización, donde empezamos a ver el producto de New Japan, empezamos a ver productos de Ring of Honor más a menudo, empezamos a ver otro tipo de producto. El producto en WWE ya habían unos luchadores que también eran así, pero no había llegado a Puerto Rico. En Puerto Rico estábamos todavía en puño, patá, finisher, interferencia, y se acabó la lucha. Y yo creo que cuando estos dos muchachos dijeron, vamos a tirarnos el luchón, vamos a probar el sensacional Carlitos, que por mucho tiempo había estado relegado y se le podía dar más, y un 450 Hamed que quería dejar de ser un profeta, no en su propia tierra, sino que conocido en el mundo, lo veían luchar, pero en su tierra no sabían lo que él estaba haciendo. Ambos tenían algo que demostrar. Yo creo que más allá de que la lucha fue excelente y se dieron dos luchas más ahí en WWL y después tuvieron otras luchas más en WWC, el impacto que tuvo esta lucha hoy en día todavía está latente, porque la misma WWC ha tenido luchas así. 450 fue campeón universal después de esto y llegó a tener ese estilo de luchas con Chicano, con el mismo Roger en ese entonces. So que hubo un switch de empezar a hablar de grandes luchas del año. Esto es lucha y todo viene cargado de esa lucha. Así que yo creo que así como para mí, si venimos a hablar de la década pasada, hubiera sido Rey Fénix contra Ricky Bandera en la lucha del siglo, a mí me parece que fue el 50 y Roger en Insurrection, la lucha de la década de la década del 2010 al 2019. Y para hablar del luchador de la década, yo les voy a ser bien honesto. Esta lista se acortaba para mí a dos nombres. Y digo a dos nombres porque ya Rey es más de la otra, aunque ha luchado. Carly, más de la otra, aunque ha luchado. Ricky, Apolo, toda esta gente no son figuras que tuvieron tanto dominio en esta década. Pero sí hay dos de los que sí tengo que hablar.
y un pequeño dark horse. Si vamos a decir en el ring en Puerto Rico quién ha sido el mejor, yo pudiera decir que el sensacional Carlito está por ahí. Debe estar en esa conversación por consistencia. Pero el mejor luchador de la década para mí overall es alguien que, como yo estaba viendo una comparativa en las redes, estaban hablando de otro deporte, pero estaban comparando boxeadores de la década, y hacían una comparación entre Floyd Mayweather y Canelo y Pacquiao. Esa era la comparación. Decían que aunque Floyd había boxeado en 6 de esos 10 años, lo que logró hacer en esos 6 era justificable para podérsele atribuir el boxeador de la década. Pues algo así es lo que yo voy a decir ahora. Gilbert, por más de que para mí el otro candidato, por más de que fue estelarista en el aniversario del 2011 con el Invader y tuvo esa historia, después fue campeón universal, pero después lo vimos brincar a WWE, ahí no fue campeón. Lo vimos después llegar a WWC como el Super Fénix, ahí no tuvo tanto destacamiento. Si vamos a ser honestos, después vimos a Gilbert ser campeón de Puerto Rico en muchísimas ocasiones. Para ahora, entre 2018 y 2019, volverse la figura principal de WWC. Ahora. Pero cuando voy a 450, que es el otro del que tengo que hablar, yo creo que es el luchador de la década. Y voy a dar mis razones. 450 es parte de la lucha de la década. Es parte de la lucha que yo determino que es la lucha de la década, al menos en mi opinión. Obviamente ustedes en los comentarios yo voy a leer cuál es la de ustedes y que a ustedes les guste y que no. Pero instaló un estilo de lucha. Y Baby él no lo creó, pero muchos quisieron seguir sus pasos después. 450 se puso ultra popular al punto de que cuando lo vieran a Rudo en WWE, la gente lo quería volver a ver siendo el mismo 450 que había sido para esa lucha con Roger. Se va de ahí, va a WWC, tiene un feudo con Chicano, casi estelariza en aniversario, se convierte en campeón universal, un reinado de campeón universal de 200 y pico de días, lucha con Jeff Hardy, lucha con Mysterio, luchó con Carly, feudo con Apolo, llegó a luchar con Rey González, ganó el campeonato universal en 2 ocasiones. Más allá de eso, súper activo en el extranjero, campeón en pareja en The Crash en México ahora mismo, participó en el Grand Prix, y eso estoy hablando lo que hizo fuera de Puerto Rico. Pero cuando volvemos a Puerto Rico, 450 WWL tuvo el campeonato mundial par de tiempo también, luchas buenas con Morgan, luchas buenas con Mr. Big, luchas buenas con Mendoza, luchas buenas con BJ, y aunque en estos últimos años ha estado esporádico, tremenda lucha con Orlando Colón, ahora en Lockout, luchó con Gilbert y le ganó, la lucha con Bandera en CWA, ha estado viniendo esporádicamente, pero en fin, yo creo que siempre que ha estado en Puerto Rico ha estado en el tope. Y yo creo que para yo nombrarlo el luchador de la década, yo creo que se tiene que formar dentro de ella y dominar. Y yo creo que 450, más allá de todo, dominó. Y yo creo que por eso lo tengo como el luchador de la década. Yo creo que ahí están mis valores, al menos en eso sí lo voy a hablar. Cuando me hablan, y sé que mucha gente me va a querer preguntar cuál pienso que es la mejor pareja antes de terminar. Miren, yo siento que el boom de nuevas parejas lleva alrededor de 2 años y medio. O sea, de buenas parejas estables. West Side Mafia, Los Puros Machos, Los Primos Meléndez. Y si les voy a ser bien honesto, Los Fugitivos no estuvieron tan activos en los últimos años después de un tiempo. Y tenían todo para ser la pareja de la década cuando comenzó esta década. So que por ver, yo creo que repiten el premio Thunder y Lightning, que yo creo que son siempre los que logran estar en
estelarismo y logran hacer de las de ellos para mantenerse ahí. Así que nada, me encantaría saber su opinión. En fin, suscríbanse al canal y campanita para notificaciones desde ya. Sé que obviamente voy a estar subiendo otro video donde hable de los valores de la década en Estados Unidos, pero sí quiero decirles que les deseo una feliz Navidad. No balas al aire, pásenla súper bien con su familia. Yo de antemano les quiero agradecer a todos por el súper apoyo que me han dado durante este tiempo que he estado aquí en el canal con ustedes. Viene mucho contenido por allí. Estamos planeando desde ya varias cosas para el año que viene, en cuanto en cómo se ve el contenido, en cómo consumen contenido, y de alguna manera que puedan tener más contenido ajustado a lo que a ustedes les gusta. Así que poco a poco vamos trabajando para eso. Así que mil gracias a los casi 5,000 suscriptores del canal. Gracias por el apoyo. Vienen muchas entrevistas, vienen muchas cosas. Así que nada, espero muchas cosas para el 2020 y la nueva década, por decirlo así, que esto va para largo. Se cuidan. Hasta la próxima y gracias.